El año 2017 se cierra en diciembre por una cuestión de procedimientos administrativos públicos. Eso se da el cierre en febrero, el cierre oficial, y realmente el resultado de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería es el mejor de la última década. Creo que el punto central en cualquier institución pública se trata la ejecución cuando se habla del tema de la estrategia, ¿no? Del cómo ejecutar las decisiones que son tomadas por el sector político, ¿no? O sea, las autoridades de mayor nivel dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio, el ministro y naturalmente el equipo económico, el señor presidente, toman la decisión de cuál es el rumbo, ¿no? Y luego esa es una gran decisión, un 50% del éxito probable que pueda darse en la ejecución presupuestaria de una institución. Y el otro 50% creo que es atribuible también a la estrategia y a la gente que está operativamente hablando, trabajando en este tema de la ejecución. El impacto que se da naturalmente es en los beneficiarios. Este gobierno ha puesto énfasis en los pequeños productores, motivo natural del Ministerio, de la razón de la existencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pretendiendo dinamizar el sector agropecuario a partir del tema del apoyo sustancial a los pequeños productores, de manera que ellos puedan mejorar sus ingresos y con eso también ganar el bienestar del campo. En términos presupuestarios, tiene lo que se llama el tope financiero establecido por el Ministerio de Hacienda, el cual representa, conceptualmente hablando, una diferencia entre lo que el Congreso estima que se va a realizar en un periodo determinado. Esto hablo por una línea de tiempo en el cual se va construyendo la programación presupuestaria de cada institución y la diferencia entre lo que el Ministerio de Hacienda en un término posterior estima que van a ser realizados ciertos ingresos. Entonces, generalmente hay una aplicación de un tope financiero establecido al presupuesto, ¿verdad? Entonces, son dos números que son importantes, pero vale la aclaración. En términos presupuestarios, nosotros hemos ejecutado el 85% del presupuesto y en términos de plan financiero, que es el universo real de posibilidad de ejecución, es del 89%. Vale también decir, es importante aclarar que en realidad hay un término también de equilibrio macrofiscal que el Ministerio de Hacienda tiene como responsabilidad natural de su misión. Entonces, consecuencia de eso también fue que fue regulando hacia finales del año 2017, tratando de evitar el compromiso que hay a partir de la ley de responsabilidad fiscal del tema del déficit del 1.5, entonces fue regulando el tema de la posibilidad de seguir ejecutando. El Ministerio de Agricultura y Ganadería se preparó en estos 2 años para poder cerrar, incluso teníamos un límite nuestro establecido entre el 95 y 98%, ¿verdad? Cosa que fue limitada, como le estaba explicando, por una razón macrofiscal que el Ministerio de Hacienda reguló el plan de caja para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de otras instituciones públicas. Naturalmente, por eso, nuestra presencia no se debe ni obedece al hecho de no estar sobre administraciones anteriores. Yo creo que cada los números hablan por sí solos y cada uno es responsable de la gestión que haya realizado. Ahora, no somos jueces ni nos sentimos como tales para poder estar hablando de administraciones anteriores. Simplemente el hecho de destacar. Por eso le decía yo el tema de la diferencia, la conceptualización estratégica Sí. desde el presidente, el equipo económico y el señor ministro, de poder definir el horizonte y el resto es el tema del cambio de estrategia, ¿verdad? Yo creo que eso impacta muchísimo. También es de reconocer el hecho de que las estimaciones de ingresos no en todos los años son similares, ¿verdad? Hay años en Latinoamérica, en el mundo, en la región que son mejores y los ingresos fiscales se realizan en mayor proporción. Hay otros años que no, ¿verdad? Habría que analizar también eso, ¿verdad? Por eso decía yo que hablando serio y responsablemente no se trata de juzgar periodos pasados, no nos corresponde a nosotros eso, simplemente destacar el hecho de que en este 2017 hubo un gran esfuerzo del gobierno nacional y que este es el resultado de la inversión en el campo. Y es de recordar también el hecho de que cuando el campo está bien, eso repercute en la ciudad, ¿verdad? Un mal año en el campo generalmente nos crea problemas en el desarrollo de todas nuestras actividades, incluso acá en la zona urbana, aunque no creamos. El destino principal como forma de definición estratégica de este gobierno es el tema de los pequeños productores, la Pequeños agricultura productores. familiar. Entonces, en ese concepto, tiene una explicación conceptual bastante lógica desde el punto de vista de la conceptualización estratégica de este gobierno. La agricultura familiar, el beneficio y el bienestar de las familias en el campo traduce en una gran movilización y un efecto multiplicador del dinero, ¿verdad? Eso por principio de teoría económica lo entendemos muy bien, ¿verdad? Entonces por eso hablaba de que cuando el campo está bien, también la ciudad y las zonas urbanas están bien, ¿verdad? A partir de eso hay que resaltar el hecho de que el Producto Interno Bruto, el PIB del Paraguay,
en un 25% responde a los ingresos generados a partir del sector agropecuario. O sea, también entendemos nosotros a partir de esto que la economía nacional del Paraguay Se mueve en base... tiene una implicancia muy grande con el sector agropecuario, ¿verdad? De hecho, también si nosotros miramos la región para no aislarnos en un mundo cada vez más globalizado, podemos interpretar el tema de la exportación de Sudamérica, Argentina, Brasil, Paraguay y otros países de Sudamérica y en Latinoamérica en general para el mundo. Es bastante auspicioso, ¿verdad? El caso de la carne también, el hecho de que en este gobierno también se haya logrado el tema de la cuota Hilton. Hay un montón de factores estratégicos definidos que son temas sumamente importantes para el bienestar de toda la población nacional en los años venideros. Acá tenemos que entender cuando hablamos nosotros del por qué, una razón inteligente, no creo que es una cuestión populista el hecho de apoyar el sector de la agricultura familiar y los pequeños productores. Resulta que si uno mira desde el punto de vista económico, en escala, es probable que el tema de alcanzar márgenes reducidos, pero con una alta rotación, dé un impacto positivo en el sector económico y, como dije, proviniendo del PIB 25% del sector agropecuario, es más que sensible el hecho del impacto que causa eso en la economía nacional. Cuando hablamos nosotros de economías pequeñas, de pequeños productores, de agricultura familiar, si bien el hecho luego nos vamos al tema de la conceptualización legal y definición conceptual a partir de los organismos internacionales como FAO, uno entiende que el tema de la agricultura familiar estamos hablando de pequeñas porciones de tierra, de 20 hectáreas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en eso la escala no entra como concepto económico. Entonces, lo que tendríamos que hacer, y que es lo que este gobierno ha decidido hacer, es el hecho de invertir en tecnología para aumentar la productividad en espacios pequeños, ¿verdad? Entonces, así tenemos nosotros el hecho de que en el mismo espacio de terreno, en una hectárea, se logra duplicar o triplicar en algunos casos el tema de la producción. Y con eso es el ingreso, eso es lo que representa el ingreso superior para las pequeñas familias, el aumento de sus beneficios a nivel anual de cada pequeño productor y también lo que impacta en la economía, ¿verdad? El caso del tomate, como bien lo explicó el señor ministro semanas atrás, es un muy buen punto, ¿verdad? La oferta nacional, hay que entender que la demanda es variante, pero la demanda la cubre la producción local o la importada. Así de sencillo esta historia, ¿verdad? Entonces, mientras menos, como la relación es inversamente proporcional, cuando menos nosotros producimos los paraguayos, lo que va a consumir en hortalizas el paraguayo, entonces mayor es la proporción a importar. Y en ese sentido nosotros estamos avanzando en este periodo constitucional del 2013 al 2017, perdón, el cierre, se está aumentando de 3 a 7 meses el tema de la producción, por ejemplo, en el caso del tomate, ¿verdad? Entonces eso implica que cada vez menos tenemos la necesidad de importar. En este gobierno se ha invertido en tractores, motocultores, cosechadoras, sembradoras, rastra, sistemas de regadíos, invernaderos, en una proporción que no tiene precedentes, ¿verdad? Y creo que ese es el camino para seguir en los próximos gobiernos constitucionales también, ¿verdad? Lejos estamos nosotros de dar doctrinas a los próximos gobiernos, pero creemos que ese es un consenso internacional, ¿verdad? La inversión en tecnología aumenta la productividad por hectárea y eso representa beneficios para todos, los consumidores y también los productores que son los oferentes de estos productos. En cuanto al tema del financiamiento, para que el MAC pueda llevar adelante estos proyectos, tenemos 3 proyectos que son, digamos, los que son más grandes en este momento, ¿verdad? Y estamos hablando del tema que esto se financia, equipamiento de la producción agrícola, se financia con la emisión de bonos soberanos, que recién a partir de este periodo constitucional se ha hecho. Tenemos el tema de PPI, que se financia con fondos del FIDA, y el tema de PRODERS, que es otro proyecto importante del MAC que se financia con fondos provenientes de un contrato de préstamo con el Banco Mundial. Acá hay que ser muy racionales en cuanto al tema de las estimaciones y los comentarios al respecto. Sí. Porque realmente hablando, si nosotros vemos el tema de la demanda del mercado que tiene que atender el MAC, intentar solicitar ese presupuesto va a ser algo que no va a ser posible. Estamos hablando nosotros en asistencia más o menos a $2.000 de inversión por cada familia, con una estimación dada por la Secretaría Técnica de Planificación de 250.000 pequeños productores de la agricultura familiar. Estamos hablando nada más que en transferencia de $500 millones. Sabemos muy bien que ese presupuesto no va a ser posible atendiendo a la evolución de los ingresos, ¿verdad? Este periodo constitucional también debemos reconocer, y estos son datos oficiales internacionales, la región se vio afectada económicamente en toda Latinoamérica y eso hace que el Estado recaude menos.
al recaudar menos, naturalmente, tiene que gastar menos, está obligado a hacerlo, ¿verdad? Entonces, estamos gastando menos y en este momento estamos en un 0,42 la asignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería con relación al presupuesto general de gastos de la Nación. Entonces, por el lado del gasto gastamos 0,42 y por el lado del beneficio a la nación que da el sector agropecuario para la contribución al PIB es del 25%, ¿verdad? Yo creo que gobiernos posteriores, si tienen la posibilidad, creo que habría que invertir un poco más en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy el Ministerio de Agricultura y Ganadería básicamente tiene un equilibrio en las fuentes de financiamiento entre lo que proviene del recurso del tesoro genuino, fuente 10, fuente 20, que son contratos de préstamo, e ingresos propios que tiene el MAC, que es fuente 30, que están más o menos en el orden de 30, 30, 30, ¿verdad? Yo creo que eso obedece a un tema de anticipación, la visión a largo plazo, mediano y corto, de una cuestión de planificación exacta, ¿verdad? Precisa. Esa es la parte sustancial de esto, ¿verdad? Y creo que se han tomado, como dije, el contexto también nos ayuda un poco en este momento. Y también es de destacar el hecho de, en cuanto al tema de ingresos, el tema de la colaboración y el aporte del sector privado, ¿verdad? Es muy importante eso, destacar, ¿verdad? Hay ingresos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene provenientes del aporte de empresas privadas regulados a través de ley naturalmente, ¿verdad? Tratando de ser muy serio, como le dije ya repetidas veces, yo creo que la insatisfacción es una cuestión generalizada de la sociedad, ¿verdad? Hay demasiados muchos problemas y naturalmente los ingresos no alcanzan para poder satisfacer todo, ¿verdad? O sea, insatisfacción yo creo que va a seguir habiendo si nosotros miramos el hecho de que, racionalmente hablando, con los ingresos que el Congreso Nacional asigna al Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros estamos más o menos cubriendo un 40% de la demanda. Entonces, insatisfacción en su mayoría va a haber porque el dinero no alcanza para atender a toda esa demanda, ¿verdad? Estaba hablando de 250.000, nosotros estamos más o menos en el orden de 100, 110.000 familias de la agricultura familiar a quienes se está asistiendo, ¿verdad? De entre quienes se está asistiendo, nosotros creemos, por los testimonios que hay, ¿verdad?, de que las personas y las familias están entusiasmadas, hay una productividad mayor, como le dije, por cantidad de rendimiento que hay por hectárea en las inversiones que se ha hecho en el MAC. Entonces creo que hay ese bienestar y esa sensación de satisfacción, digamos, de las personas que fueron asistidas por el MAC, que terminan siendo los menos de vuelta, por como le dije, ¿verdad? La cantidad de asignación presupuestaria otorgada por el Congreso a partir de la sugerencia del Ministerio de Hacienda, quien racionalmente es el que va controlando los ingresos y la realización de estos ingresos para poder asignar los gastos necesarios, ¿verdad?